Hace 100 años en Virán, en una localidad de la provincia de Holguín, nacía Fidel Castro Ruz. Esta ciudad cautiva por sus playas, riqueza ecológica y los lugares que conservan los primeros pasos del líder de la Revolución cubana. Hoy recorreremos Holguín, desde sus costas y espacios dedicados al ecoturismo hasta la Casa Museo, donde comenzó la historia de Fidel. Nuestro viaje continuará en La Habana para detallar su historia en cada plaza, el malecón y en su arquitectura patrimonial, así como en el Centro Fidel Castro Ruz, espacio dedicado a preservar su pensamiento y legado. Desde el Bosque de La Habana les saluda Evelyn Leiva Romero y les doy la bienvenida a este programa especial de Destino Verde dedicado al centenario del natalicio del comandante Fidel Castro. Comenzamos. En cada continente, la sangre en nuestros corazones nos mueve a un destino de nuestra gran madre, la Tierra, que extiende sus brazos por océanos, montañas, llanuras y glaciares, todos llenos de vida, regalando momentos conmovedores. La naturaleza en todo su esplendor nos llama a cuidar y proteger esta maravillosa herencia. En Destino Verde, este viaje continúa más allá de la pantalla. Cada semana compartimos en nuestras redes sociales digitales historias, rutas, curiosidades y soluciones que demuestran cómo el turismo puede proteger los ecosistemas y fortalecer a las comunidades. Síguenos en X como @DestinoVTelesur, en Instagram como @DestinoVerde_Telesur, en YouTube como Destino Verde Telesur o escríbenos a destinoverde@telesur.net. Tu mirada y tus historias también son parte de este recorrido. Ahora conozcamos las noticias ambientales y turísticas más destacadas de la semana. A más de un mes de los terremotos que afectaron la región norte costera de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, reactivó las operaciones de carga, un paso clave para restablecer la conectividad logística y comercial del país bolivariano. La recuperación fue posible tras los trabajos de nivelación y compactación de la pista, el reacondicionamiento de las áreas afectadas y la aplicación de nueva mezcla asfáltica con tecnología especializada. Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Recuperación de la Infraestructura Aeroportuaria, que busca restablecer plenamente las operaciones aéreas bajo estándares internacionales y acelerar el proceso de reconstrucción tras la emergencia sísmica. El Parque Nacional Iguazú, en Argentina, cerró temporalmente la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo ante la previsión de una fuerte crecida del río Iguazú, provocada por intensas lluvias. La decisión busca proteger a los visitantes frente al aumento del caudal, uno de los efectos asociados a este episodio climático extremo. La medida se suma a los planes de prevención activados en países como Colombia y Venezuela, que refuerzan sus estrategias para enfrentar inundaciones, sequías y otros eventos extremos vinculados al Niño, un fenómeno que podría intensificar sus impactos en la región durante los próximos meses. ¿Sabías que Cuba nació del choque de placas tectónicas hace millones de años? Este extraordinario proceso geológico dio origen a una isla de costas únicas donde los arrecifes de coral, los sedimentos marinos y las aguas cristalinas han moldeado algunas de las playas más hermosas del Caribe. Hoy viajaremos hasta Holguín, cuna del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, para descubrir un destino donde la naturaleza, la historia y la cultura se encuentran en un mismo paisaje. Así que activa tu mapa SIC Curioso y despierta tu espíritu explorador. Acompáñanos a recorrer uno de los rincones más fascinantes de Cuba. República de Cuba, provincia de Holguín, centenario de Fidel. Holguín limita al norte con el Océano Atlántico y al sur con las provincias de Granma y Santiago de Cuba. Con más de 9.300 kilómetros cuadrados, es el tercer municipio más extenso del país. No obstante, su mayor riqueza no se mide en territorio, sino en historia. En la costa norte, la bahía de Bariay
guarda uno de los momentos más trascendentales del continente. Fue allí donde Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en la isla en octubre de 1492. Cautivado por el paisaje, pronunció una frase que atravesó los siglos: "Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hubieran visto". Este lugar, ubicado en las coordenadas 21 grados 05 minutos 00 segundos al norte, 76 grados 01 minutos y 05 segundos al oeste de Greenwich, hoy es el Parque Monumento Nacional y punto de partida de esta historia y el emblema de una provincia que sigue deslumbrando a quien la visita. ¿Existe un lugar donde la naturaleza y la historia recorran el mismo camino? Pues sí, en Cuba, en Holguín, las aguas cristalinas de Guardalavaca y Playa Esmeralda, los bosques de los Pinares de Mayarí y el imponente Salto del Yayabo conviven con Virán, la localidad donde nació el comandante Fidel Castro y donde su casa, museo, preserva los orígenes de una de las figuras más influyentes del siglo XX y XXI. Nuestro recorrido también los llevará a La Habana, una ciudad que respira historia en cada rincón y donde el centro Fidel Castro Ruz resguarda su legado a través de documentos, objetos y espacios dedicados a comprender su pensamiento y obra. Acompáñenos. Hay viajes que permiten descubrir un destino y otros que invitan a comprender la historia que lo hizo inolvidable. En el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, este recorrido comienza en La Habana, la emblemática ciudad de las columnas, como la bautizó el escritor Alejo Carpentier, por la elegancia de su arquitectura. Entre el inconfundible malecón y las calles adoquinadas de La Habana Vieja, cada rincón conserva huellas de la historia reciente de Cuba, y a solo 700 metros del litoral, en la calle 11 del Vedado, se encuentra la primera parada de esta ruta, el Centro Fidel Castro Ruz, un espacio donde la memoria, la cultura y la historia abren las puertas de este viaje por la isla. Fidel para los cubanos tiene un significado muy importante. Tuvimos nosotros los cubanos la dicha de tener en nuestra historia dos hombres muy grandes. José Martí, un hombre de pensamiento y dimensión universal, y un Fidel Castro, heredero no solo del pensamiento y la obra de José Martí, sino también heredero de todo el acumulado de ideas, de principios, de cultura, de historia, de todos los próceres de la independencia de Cuba. El hombre que materializó los sueños inconclusos, no solo de Martí, sino de todos los padres fundadores de la patria cubana. Este recorrido comienza en el Centro Fidel Castro Ruz, un espacio que acerca a los visitantes a la vida y legado del líder cubano mediante una experiencia inmersiva. En la época que estamos viviendo, épocas de redes sociales, épocas en que las matrices de opinión cultural, histórica, las impone la tergiversación precisamente que está llevando a cabo el imperialismo a través de sus diferentes métodos y vías, hubiera sido un contrasentido dejar a la espontaneidad el estudio de la vida, la obra y el ejemplo de un hombre que tuvo tanto que aportar no solo a Cuba, sino también a América y al mundo.
Sus 9 salas interactivas integran pantallas táctiles, recursos audiovisuales y más de 40 propuestas didácticas, junto a objetos personales como su mochila, prismáticos, gorra y uniformes utilizados en la Sierra Maestra. El centro también cuenta con un archivo documental y una sala audiovisual dedicada a su relación con personalidades de todo el mundo. Se creó esta institución, que es una institución múltiple, que tiene dentro varias pequeñas instituciones y que tiene como objetivo principal llevar el conocimiento a las nuevas generaciones de la vida, la obra y el pensamiento del comandante en jefe. Tenemos salas expositivas, tenemos un cine, un anfiteatro, áreas ecológicas en el centro, una biblioteca multifuncional, tenemos 2 departamentos de investigaciones, y entre los proyectos más importantes que hemos emprendido, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la víspera, a pocos días de la conmemoración del centenario de natalicio del comandante en jefe, está el proyecto de las obras escogidas de Fidel, que en 23 tomos verán la luz el día 13 de agosto, que la vamos a divulgar para todo el mundo. Para comprender los orígenes de una de las figuras más influyentes del siglo XX, el viaje continúa hacia Holguín, en el nororiente de Cuba, una provincia donde historia, cultura y naturaleza se encuentran. A 675 kilómetros de La Habana, su capital, invita a recorrer plazas como el Parque Calixto García, corazón de una ciudad fundada en el siglo XVIII y reconocida por su singular trazado urbano. Sus calles revelan el ritmo tranquilo del oriente cubano, mientras la emblemática Loma de la Cruz, tras sus 458 escalones, ofrece una de las vistas panorámicas más impresionantes del Valle Holguinero. El viaje continúa hacia el litoral de Holguín, sede del tercer polo turístico más importante de Cuba. Sus playas de arena claras y aguas turquesas están protegidas por extensos arrecifes coralinos que resguardan una rica vida marina. Guarda la Vaca, Playa Esmeralda y Playa Pesquero son destinos ideales para el descanso, el buceo y los deportes náuticos, rodeados por la vegetación costera del Caribe. Al dejar atrás la costa y adentrarnos en las montañas del oriente cubano, el paisaje cambia por completo. La Sierra de Nipe nos conduce hacia Pinares de Mayarí y el Salto del Guayabo, 2 joyas del ecoturismo en Cuba. Sus senderos recorren bosques de pinos endémicos y helechos gigantes, ideales para la caminata ecológica y la observación de aves. Como cierre de esta ruta, el Salto del Guayabo sorprende con sus cascadas gemelas, que caen desde más de 100 metros de altura entre la exuberante vegetación de la sierra. La ruta les conduce ahora hacia el suroeste de Mayarí, hasta llegar a Virán, una comunidad rodeada por la naturaleza del oriente cubano, donde se encuentra la casa natal de Fidel Castro. Convertido en sitio histórico, este espacio conserva la memoria de sus primeros años de vida y permite a los visitantes acercarse a los orígenes que forjaron a Fidel. En el año del centenario de nuestro comandante en jefe, todas las actividades de nuestro museo han ido encaminadas también a esta fecha tan importante del 13 de agosto del 2026. Desde exposiciones fotográficas como 100 años de honrosa presencia hasta la rehabilitación parcial de nuestro museo, además de otras actividades como conversatorios, charlas vinculados a los diferentes grupos etarios. Cada año, visitantes nacionales y extranjeros llegan hasta Virán para constatar cómo este sitio histórico conserva las huellas de una época que forma parte del patrimonio cultural del oriente cubano. El conjunto histórico de Virán se mezcla perfectamente al entorno de la provincia, se enlaza al turismo ecológico al estar rodeado de paisajes como la Sierra de Nipe y los exuberantes Pinares de Mayarí.
Para muchos visitantes, uno de los momentos más significativos del recorrido es descubrir las historias que rodean los primeros años de vida de Fidel Castro y conocer el contexto familiar y social que acompañó sus decisiones a lo largo del tiempo. Desde la energía de La Habana hasta los paisajes costeros, los bosques de pinares de Mayarí y la memoria que conserva Virán, Holguín revela un territorio donde cada paisaje guarda una historia y cada rincón forma parte de la identidad de la isla. Un viaje que invita a descubrir la esencia de Cuba a través de sus raíces naturales, culturales e históricas. ¿Sabías que en Cuba existen tesoros de la prehistoria con más de 6.000 años de historia? La provincia de Holguín es la capital del turismo arqueológico en el Caribe. Su lugar más emblemático son los farallones de Seboruco, un sitio donde vivieron aborígenes nómadas que dominaban el arte de tallar la madera y la piedra para sobrevivir. Acompáñenos a descubrir los secretos de estos primeros habitantes. Aunque Cuba conserva un extraordinario patrimonio que abarca desde asentamientos precolombinos hasta haciendas coloniales, pocos sitios poseen el valor histórico de los farallones de Seboruco. Ubicado en el municipio de Mayarí, este impresionante sistema de cuevas y farallones resguarda evidencias de presencia humana de hace más de 6.000 años. Declarado monumento nacional, el enclave conserva pictografías rupestres, antiguos espacios funerarios y vestigios de la época protoarcaica, que ayudan a reconstruir la vida de los primeros habitantes del archipiélago. Más que un sitio arqueológico, Seboruco es un viaje al origen de la historia humana en Cuba, un lugar donde cada roca y cada caverna preservan la memoria de un pasado milenario. La provincia de Holguín posee una geología especial, lo que ha permitido la evolución de una flora altamente endémica. Esta diversidad tan particular convierte a esta región cubana en uno de los paisajes más importantes tanto de Cuba como de todo el Caribe. Al regreso compartiremos más detalles de este universo vegetal. Ya volvemos. Descubre la extraordinaria riqueza natural de Holguín. Entre sus símbolos destaca el jazmín del pinar, una especie endémica del nororiente cubano reconocida por sus pétalos rojizos y hojas alargadas que forman parte del escudo de la provincia. Junto a esta emblemática flor prosperan cactus, árboles y otras especies nativas que llenan de color las montañas y los valles de esta tierra. En el año del centenario del natalicio del comandante Fidel Castro te invitamos a recorrer un paisaje donde la biodiversidad y la historia conviven para revelar una de las facetas más auténticas de Cuba. Hay plantas que solo pueden encontrarse en un lugar del mundo. Varias de ellas crecen en Holguín. Entre pinares, montañas y costas sobrevive un patrimonio botánico único, encabezado por el jazmín del pinar, Euphorbia podocarpifolia, una especie exclusiva del nororiente cubano, cuyos intensos tonos rojizos la convirtieron en la flor oficial de la provincia. Junto a ella prosperan el cactus enano, adaptado a los terrenos más áridos, y la guana, un árbol endémico que se encuentra en la costa holguinera, uno de sus principales refugios. Esta extraordinaria diversidad convierte a Holguín en uno de los enclaves de la flora endémica más valiosos de Cuba y del Caribe. Tierra
tierra que vio nacer al comandante Fidel Castro habita una de las mayores maravillas de la biodiversidad cubana, la polimita, considerado el caracol terrestre más hermoso del mundo. Este pequeño molusco vive en los bosques y zonas costeras de Holguín, donde sus conchas despliegan un extraordinario mosaico de tonos amarillos, blancos, rosados y rojizos. Pero su valor va mucho más allá de su belleza. Al alimentarse de líquenes y musgos que crecen sobre troncos y ramas, la polimita contribuye al equilibrio de los ecosistemas forestales, convirtiéndose en un símbolo de la extraordinaria riqueza natural que distingue a esta emblemática provincia cubana. Parece una pequeña joya pintada a mano, pero es obra de la naturaleza. La polimita, Polimita picta, exclusiva del oriente cubano, es uno de los moluscos terrestres más llamativos del planeta. Su diminuta concha de apenas 2 o 3 centímetros despliega un mosaico de colores que la convierte en un símbolo de la biodiversidad de Cuba. Entre los bosques de Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba, se desliza lentamente por ramas y troncos de árboles como el café, la jocuma y la guayaba. Y hay un detalle que la hace aún más extraordinaria. No existen dos conchas con el mismo diseño. Cada polimita es una creación irrepetible de la naturaleza. Las polimitas, al alimentarse de hojas muertas y restos de vegetales, reciclan nutrientes y enriquecen el suelo, mientras ayudan a controlar hongos y algas que afectan la vegetación. Incluso después de morir, sus conchas aportan calcio al suelo y favorecen el equilibrio del ecosistema. Ahora bien, la belleza que las hizo famosas también las puso al borde de la extinción. La extracción indiscriminada para el comercio obligó a establecer estrictas medidas de protección. Hoy están incluidas en el apéndice primero de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, que prohíbe su comercialización internacional con fines lucrativos para garantizar la supervivencia de estas joyas vivas en los bosques cubanos. Holguín es uno de los grandes referentes del ecoturismo en Cuba. Aquí se encuentra Cayo Saitía, un singular refugio natural reconocido por sus safaris fotográficos, donde especies como ciervos y antílopes viven en libertad tras adaptarse a este ecosistema. La provincia también resguarda uno de los escenarios más importantes de la historia del continente, el Parque Monumento Nacional Bahía de Bariay, el sitio donde el conquistador Cristóbal Colón desembarcó en 1492 y que describió como la tierra más hermosa que ojos humanos hubieran visto. Pocos lugares reúnen naturaleza salvaje e historia, como el oriente de Cuba. En la entrada de la bahía de Nipe, Cayo Saitía, sorprende con safaris fotográficos entre ciervos, antílopes, jabalíes y toros salvajes que viven en libertad, en un entorno de playas vírgenes y exuberante vegetación. Los recorridos en vehículos todoterreno o a caballo convierten este refugio natural en uno de los principales destinos de ecoturismo del país. A solo 60 kilómetros se encuentra la bahía de Bariay, la tierra más hermosa que ojos humanos hubieran visto. Hoy, este monumento nacional protege un valioso ecosistema de bosques, manglares y costas donde la historia y la naturaleza siguen encontrándose. Con el centenario del natalicio del comandante Fidel Castro llega a su fin este recorrido por Holguín y La Habana, dos territorios donde la naturaleza, la historia y la memoria forman parte de una misma identidad. Desde el bosque de La Habana les acompañó Evelyn Leiva Romero. Gracias por ser parte especial de este destino verde. Les esperamos en una próxima aventura para seguir explorando esos lugares donde el patrimonio, la ciencia, la cultura y el turismo sostenible nos recuerdan que cada paisaje guarda una historia por descubrir. Hasta la próxima.